Bien, entonces, bueno, aquí vemos lo que es medir, y medir es el proceso en el cual se le asignan números a objetos, ¿sí? Eh, Fenómenos o características, ¿sí? Según algunas reglas de cuantificación. Toda medida de una variable está referida a una escala. Toda medida de una variable está referida a una escala, ¿sí? Entonces, ya una vez que se miden las variables, ¿sí? Es decir, una vez que se toman los datos, que se miden las variables, por ejemplo, una medición puede ser em, medidas de de edad de personas, por ejemplo. Otras medidas pueden ser, por ejemplo, estaturas, ¿sí? Eh, Otras medidas pueden ser, también se puede hablar también de algún nivel, ¿sí? Socioeconómico, por ejemplo. Entonces, ya cuando una vez que ya se tienen tomados los datos, eh, jóvenes, ya voy con ustedes, denme un segundo, por favor.
Ya, entonces, bueno, ya una vez tomadas las medidas, teniendo la medida de las medidas de la variable, sí, se procede entonces a organizar los datos a través de tablas de frecuencia, ¿sí? Tenemos entonces tablas de tipo uno donde vamos a encontrar una, un tamaño pequeño, ya sea de población o de muestra. Si, por ejemplo, las edades de 6 personas, ¿sí? En este caso están ordenadas en forma creciente o decreciente. Si en este caso tendríamos 15, 18, 19, 21, 24, 28 edades de 6 personas. Esta sería una tabla bastante sencilla de tipo uno, ¿sí? Tablas de tipo 2 donde el tamaño de la población o muestra es grande, pero el rango de la variable es pequeño, ¿sí? Y tablas de tipo 3 donde aquí se manejan tablas de intervalos donde el tamaño de la población o muestra es grande y el rango también es grande. ¿Okay? Ejemplo de tabla de tipo 2, por ejemplo, tenemos el número diario de llamadas telefónicas realizadas en una casa durante 30 días, ¿sí? Aquí están tabulados. Entonces, por ejemplo, en un día en particular, por ejemplo, aquí me indica que en un día en particular, dentro de esos 30 días, se hicieron 3 llamadas, ¿sí? En un día en particular. Por acá tengo, por ejemplo, en otro día en particular se hizo 5 llamadas. Acá, por ejemplo, tengo en un día en particular se hizo una llamada. Acá tengo que en otro día en particular se hicieron 4 llamadas. Y así hasta tener 30 datos de llamadas telefónicas realizadas durante 30 días, ¿sí? Que no me dicen si los días son contiguos o si son saltados, etcétera. Lo único que me dicen es que son 30 días, nada más. Entonces aquí podemos observar 30 datos. Tienen que haber 30 datos. Esto es una matriz de 2, 4, 5 filas por 6 columnas, que serían 5 por 6, 30 datos. El total de datos serían 30. Y la variable en este caso es el número diario de llamadas. Y se observa que el rango está entre 1 y 5 y que el total de datos es 30 llamadas, como aquí me está indicando. ¿Sí? La tabla de frecuencias se la realiza según el rango de valores que toma la variable ordenando de menor a mayor. ¿Sí? Entonces el rango va a ser en este caso, entonces se ordena, para obtener la frecuencia se ordena según la cantidad de llamadas de menor a mayor. En este caso tenemos número de llamadas y tenemos que la frecuencia es 8. ¿Qué me quiere decir? Que hay 8 días dentro de esos 30 días donde se hizo solamente una llamada, ¿sí? Cuando la frecuencia, por ejemplo, aquí tenemos para el número de llamadas 2 tenemos una frecuencia de 6. Lo que me quiere decir es que de los 30 días que aquí tenemos, 6 días, 6 días hubieron 2 llamadas, ¿sí? En 6 días hubieron 2 llamadas, ¿sí? Cuando el número de llamadas es 3 tenemos una frecuencia de 7, lo que me quiere indicar que en 7 días, de esos 30 días que están aquí, hubieron, hubieron 3 llamadas, ¿sí? O sea que hay 7 días en los cuales hay 3 llamadas, ¿sí? Por cada día, obviamente. Entonces, acá me quiere decir que hay 4 días, ¿sí? En los que por cada día se hicieron 4 llamadas, ¿sí? Y aquí me quiere indicar que tenemos 5 días en los que por cada día se hicieron 5 llamadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos ordenados los datos, ¿sí? Según el rango y la frecuencia que me quiere decir o que me quiere indicar, ¿sí? Cuántas veces se repite este dato, ¿sí? Eso es la frecuencia, ¿sí? Ya. Entonces, la frecuencia me quiere indicar cuántas veces se repite un dato, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, la suma de las frecuencias tiene que darme justamente el total de datos, ¿sí? Porque es como que yo esté acumulando los datos según la cantidad de veces que se repiten, ¿sí? En este caso, si yo sumo los valores de frecuencia, tiene que conseguirme justamente con el número de datos, ¿sí? Como pueden aquí observar. Bien, sigamos. Tabla tipo 3, la edad de un grupo de 30 personas se encuentra tabulada así. Tenemos aquí, por ejemplo,
30 personas, ¿sí? En los cuales se ha averiguado su edad y tenemos 30 datos, ¿sí? En este caso la variable es la edad de personas y se observan los valores que están dispersos y que son rangos entre 5 y 55. Es decir, mínimo aquí tengo una persona que tiene 5 años y tengo aquí, o bueno, no es que una, puede haber algunas personas que también tengan 5 años según lo que haya obtenido de información. Y también tengo el dato máximo, el valor máximo de todos estos datos es 55, ¿sí? La tabla de frecuencias en estos casos debe ser elaborada por intervalos siguiendo los pasos a continuación. ¿Por qué por intervalos? Porque aquí tenemos un rango ya amplio, un rango grande. Primero, determinemos el valor total de datos. En este caso tenemos 30 datos. Segundo, se calcula el rango de la variable con la expresión x máximo menos x mínimo, donde x máximo quiere decir el máximo valor de los datos y x mínimo el mínimo valor de los datos, ¿sí? En este ejemplo tenemos que el máximo es 55 y el mínimo es 5, por lo tanto el rango sería 50, ¿sí? Tercero, determinar el número de intervalos en este caso vamos a hacerlo entre 10 y 15 y se tomará 3 intervalos. ¿Sí? Se van a tomar en este caso 3 intervalos. Pero eso de ahí, eso ya depende de, de quien vaya a hacer la tabla. ¿Sí? Eso ya es opcional. ¿Sí? No es que siempre el número de intervalos es 13, no, eso varía según como uno desee. ¿Sí? Lo que sí es, bueno, lo que sí es más preciso es tener una cantidad un poco grande de intervalos, ¿sí? Pero eso ya es para otro tipo de cálculo, ¿sí? Paso 4 se calcula la amplitud de los intervalos y que es la amplitud que sería R, que es el rango sobre el número de intervalos, ¿sí? Aproximando los enteros más cercanos, ¿sí? Aquí hay algo importante, aquí algo muy importante, redondearlo al entero más próximo, ¿sí? O sea, al siguiente entero, ¿sí? O según convenga, ya veremos un ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo tenemos en este caso 50 es el rango dividido para 13 y eso se lo aproxima o se lo redondea a 4, ¿sí? Se lo aproxima a 4, ¿ok? Entonces aquí dividimos 50 para 13, fíjense que me da 3.8461, ¿sí? Y se lo redondea al entero más cercano, que en este caso sería 4, ¿sí? Se construye la tabla considerando que los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿sí? Como aquí lo tenemos, L sub i menos 1, L sub i. Para el primer intervalo, aquí tengo L1, L2. L1 es el mínimo valor de los datos y L2 es igual a L1 más i. Entonces lo que hacemos aquí es sumar la amplitud, ¿sí? Sumar la amplitud del extremo izquierdo, ¿sí? Para obtener el extremo derecho, ¿sí? Entonces tomo el extremo izquierdo y le sumo la amplitud y obtengo el extremo derecho. En este caso sería L1 más i. Para el segundo nuevo intervalo, ya en este caso L2 sí se incluye y L3 se lo obtiene con L2 más i. Es decir, se suma siempre la amplitud para obtener el siguiente extremo, ¿sí? ¿Ok? Y así se sigue para los demás intervalos, ¿sí? En este caso, el primer intervalo, ¿sí? Siempre empieza el primer intervalo con el mismo valor. En este caso sería 5. 5, es decir, aquí tengo un intervalo, ¿sí? Que son los datos, que son los valores mayores o iguales que 5
pero en este caso serían menores que 9, ¿sí? Porque se suma para llegar a 9 sería 5 más la amplitud, que en este caso es 4, 5 más 4, 9. Ahora, el segundo intervalo sería de 9 incluido, sumándole la amplitud sería 9 más 4, 13, y aquí tendríamos el segundo intervalo, ¿sí? El tercero sería de 13 hasta 13 más 4, 17, de 13 hasta 17 sin incluir, y así sucesivamente con los demás intervalos, ¿sí? Ahora, ya siguiendo los pasos, la tabla quedaría de esta forma. Aquí tengo los intervalos 5 a 9, 9 a 13, 13 a 17, 17 a 21, 21 a 25, 25 a 29, 29 a 33, 33 a 37, 37 a 41. Fíjense que en todo intervalo tiene siempre una diferencia entre extremos de la propia amplitud de intervalo, ¿sí? Por eso se llama amplitud de intervalo. Y aquí tenemos los intervalos, ¿sí? Ahora completando con la tabla de frecuencias, entonces, ¿qué es lo que tengo que aquí observar? Tengo que observar, por ejemplo, para este primer intervalo, ¿sí? Que sería las edades mayores o iguales que 5, pero menores que 9, tengo que aquí observar cuántos datos caen en este intervalo y esto es lo que me constituye la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, las edades que están comprendidas entre 5 y 9 sin incluir, es decir, las edades mayores o iguales que 5 pero menores que 9, ¿sí? Son dos, es decir, tengo dos edades que están dentro de este intervalo, ¿sí? ¿Ok? Tengo dos edades que están dentro de este intervalo, ¿sí? Mucho ojo, la frecuencia no me quiere decir qué edades de 5, qué edades de 6, 7, no, me dice solamente cuántos datos están dentro de este intervalo, ¿sí? ¿Cuántos datos están dentro de este intervalo? ¿Okay? En este caso tengo dos, es decir, hay dos datos, ¿sí? O hay dos edades que son mayores o iguales que 5, pero menores que 9, ¿sí? Podríamos corroborar si que deseamos. Aquí tengo una que es 5 y la otra sería 7, ¿sí? Ya. La otra frecuencia sería los datos, que en este caso serían las edades que son mayores o iguales eh, que 9, pero menores que 13, ¿sí? En este caso tengo dos datos que caen en este intervalo, ¿sí? Y así continuamos con las demás frecuencias. Por ejemplo, esta otra frecuencia me quiere indicar que hay tres edades que son mayores o iguales que 13, pero menores que 17, ¿sí? Todo esto lo busco aquí dentro de los datos, ¿ok? Y así tengo todos los datos y todas las frecuencias y tiene que, asimismo, la tabla de frecuencias, la suma de todas las frecuencias tiene que coincidir con el total de datos, ¿sí? Como está aquí, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Ya, hasta aquí alguna pregunta, alguna pregunta. Bien, sigamos entonces. Tabla de distribución de frecuencia. Ya entonces una vez obtenida la frecuencia, también se incluyen otras columnas, ¿sí? Como aquí podemos observar. Generalmente las tablas de tipo 2 y 3 se completan con distintos tipos de frecuencias, tales como frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece dicho valor como resultado de la medición de la variable. Se denota por F minúscula
¿sí? Se denota por F minúscula, ¿sí? Que es lo que se ha colocado en las tablas de frecuencia que pasamos hace un momento. Frecuencia absoluta acumulada, en cambio, es el resultado de sumar a la frecuencia absoluta del valor correspondiente la frecuencia absoluta del valor anterior. Se denota por F mayúscula, ¿sí? F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o población. Y se denota por H minúscula, la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, H, que es la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta dividido para N, que es el tamaño de la muestra o población, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada es el resultado de sumar a la frecuencia relativa de valor correspondiente la frecuencia relativa de valor anterior. Se denota por H mayúscula. Esa es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí pues, una tabla de tipo 2, ya con distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces aquí tenemos la variable, ¿sí? La frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite este dato, ¿sí? La suma de todas las frecuencias absolutas tiene que darme el total de datos. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería la primera frecuencia acumulada siempre me da la primera frecuencia absoluta. La primera frecuencia acumulada siempre me da la primera frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque antes de esta frecuencia no hay nada, ¿sí? La segunda frecuencia acumulada sería F2 más la primera frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Entonces sería F1 más F2, ¿sí? O también dicho de otra forma sería la suma de F2 más las frecuencias anteriores. Esa sería la segunda frecuencia acumulada absoluta. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada F3, que sería la frecuencia F3 más las anteriores, ¿sí? O dicho de otra forma, como estas dos me caen aquí en la frecuencia absoluta acumulada F2, entonces sería la frecuencia absoluta F3 más la frecuencia absoluta acumulada F2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima o a la késima frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La última frecuencia absoluta acumulada justamente tiene que coincidir con el total de datos. La última frecuencia absoluta acumulada justamente coincide con el total de datos. ¿Sí? Con el total de datos n. ¿Okay? Frecuencia relativa. ¿Sí? Frecuencia relativa. Aquí tenemos, ¿sí? H1 sería la frecuencia absoluta sobre n, que es el número total de datos. H2 sería la frecuencia absoluta de F2 sobre N, H3 sería F3 sobre N y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí tenemos que tener algo muy en claro, la suma total de las frecuencias relativas, es de H1, H2, H3, hasta la última frecuencia relativa, me da 1, ¿sí? Podemos también sacarlas en porcentajes. Claro, en porcentajes se la obtiene multiplicando por 100, ¿sí? Por 100 cada frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, H1 en porcentaje sería H1%, ¿sí? H2 en porcentaje sería H2%. H3 en porcentaje sería H3%, ¿sí? Entonces, si quiero sacar en porcentaje, lo único que hago es multiplicar la frecuencia relativa por 100, ¿sí?
frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, es similar a la frecuencia absoluta acumulada, tengo que ir sumando una frecuencia relativa con las anteriores, ¿sí? Para cada frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa acumulada justamente coincide con la frecuencia relativa, con la primera frecuencia relativa, ¿sí? La segunda frecuencia relativa acumulada, H2, sería H2 más H1. La tercera frecuencia relativa acumulada sería H3 más las anteriores, es decir, H1 más H2. Pero como H1 más H2 recae en H mayúscula 2, es decir, en la segunda frecuencia relativa acumulada, entonces H3 la puedo obtener sumando tranquilamente la frecuencia relativa H3 más la frecuencia relativa acumulada H2, ¿sí? Es decir, hago una suma así, de esta forma. Y aquí la última frecuencia relativa acumulada tiene que darme 1. La última frecuencia relativa acumulada tiene que darme 1, ¿sí? ¿Ok? Porque justamente coincide con la suma de todas las frecuencias relativas y justamente eso me da 1, ¿sí? ¿Ok? Eso también lo puedo variar en porcentaje, si yo deseo. Lo puedo variar, calcular en porcentaje, no hay problema. Y decir que H1 en porcentaje es H1%. H2 en porcentaje es H2%. H3 en porcentaje es H3%. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo quiero en cambio calcular la frecuencia relativa acumulada en porcentajes, la última me tiene que dar 100%, ¿sí? En porcentaje, ¿sí? 1 o 100%, ¿sí? Según cómo se quiera trabajar. Bien. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver aquí un ejemplo de tabla de tipo 2, ¿sí? Entonces, bueno, del ejemplo anterior en el que estábamos con las llamadas, ¿sí? Entonces, teníamos hasta aquí número de llamadas y frecuencia absoluta, nada más, ¿sí? Entonces, ahora la frecuencia absoluta acumulada, FI, vamos a llenar la tabla. Vendría a ser, por ejemplo, la primera frecuencia acumulada absoluta justamente coincide con la primera frecuencia absoluta, es decir, 8. La frecuencia absoluta acumulada, F2, sería 6 más 8, 14. La tercera frecuencia absoluta acumulada, F3, sería 7 más 14, 21. La cuarta sería 4 más 21, 25. Y la última tiene que conseguir justamente con el número de datos, ¿sí? Y hay que corroborar, pues 5 más 25, 30. Y justamente coincide con el total de datos, ¿sí? 30, ¿sí? Bien. Frecuencia relativa H1 sería 8 dividido por 30, ¿sí? Y esto redondeémoslo a 3 decimales. Esto es 0.267. 0.267. Que si yo lo quiero poner en porcentaje, también lo multiplicaría por 100, que sería 26.7%. ¿Sí? La siguiente sería, la siguiente sería 6 sobre 30, ¿sí? Que eso me daría un valor de 0.2.
0.2, que por este porcentaje me quedaría 20%. ¿Sí? Ya, la otra frecuencia relativa sería 7 sobre 30. 7 dividido para 30. 0.233, ¿sí? 0.233. Eso sería en porcentaje de 23.3%, porque se multiplica por 100. ¿Sí? Bien. Ya, la otra sería 4 treintavos. 4 sobre 30. 0.133. Esto sería 13.3%. Y la última sería 5 treintavos. 5 treintavos, que sería un sexto. 0.167. Esto sería 16.7%. Ya. Si aquí sumamos todos estos números, tiene que darme 1. ¿Sí? O también 100%, ¿sí? ¿Ok? Entonces 0.267 más 0.2 0.267 más 0.2 más 0.233 más 0.133 más 0.167 me da 1, ¿sí? Ya. La frecuencia relativa acumulada, pues bien, empezaríamos con la primera frecuencia relativa, 126, 0.267. La otra sería 0.2 más 0.267, que sería 0.467. La otra sería 0.233 más 0.467. Eso sería 0.70 más 0.7. La otra sería 0.133 más 0.7, es 0.833. Y aquí la última tendría que quedarme 1, ¿sí? 0.167 más 0.833, eso me suma 1, ¿sí? ¿Okay? Y tenemos ya entonces completada la tabla de frecuencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor.
Bueno, aquí también tenemos ya, es la misma tabla, ¿sí? Ya resuelta. Coinciden con los mismos valores, ¿sí? Si se dan cuenta, son los mismos valores, ¿sí? Bien. Ahora tenemos con tablas de tipo 3. Ahora tenemos con tablas de tipo 3. ¿Sí? En este caso, vamos a trabajar con lo que se llama también marca de clase, ¿sí? Bueno, que trabajamos con intervalos, ¿sí? Pero ahora vamos a incluir esta columna llamada marca de clase. La marca de clase representa los datos que se agrupan en ese intervalo, ¿sí? La marca de clase llamada XMC, ¿sí? Representa los datos que se agrupan en ese intervalo. Es el valor promedio entre los dos límites de intervalos. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Con el promedio de los extremos, ¿sí? Con el promedio de los extremos, con el promedio de los extremos de cada intervalo. Cada intervalo tendrá su respectiva marca de clase, sería 0 más A1 sobre 2. La segunda marca de clase sería A1 más A2 sobre 2. La tercera marca de clase sería A2 más A3 sobre 2. Así sucesivamente, ¿ok? Así mismo aquí tenemos también las frecuencias absolutas, las acumuladas, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Esto sería para una tabla de tipo 3. Bien. Ejemplo de tabla de tipo 3. Bueno, como estamos trabajando en la tabla de las edades, ¿sí? Aquí teníamos primero esta parte que está aquí, ¿sí? El intervalo de edades y las frecuencias absolutas, ¿sí? Ahora, para tener completa la tabla, hay que sacar la marca de clase de cada intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Bueno, aquí ya está la tabla resuelta. Y, por ejemplo, la primera marca de clase, que sería el promedio de estos dos extremos, sería 5 más 9, 14, dividido para 2, 7. Esta segunda marca de clase sería 9 más 13, 9 más 13, 22 para 2, 11. ¿Sí? La tercera marca de clase sería 13 más 17, 30 para 2, 15. La cuarta marca de clase sería 17 más 21, 38, dividido para 2, 19. Y así sucesivamente se sacan las demás marcas de clase, ¿sí? Tenemos las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas acumuladas empezaría aquí con 2, luego la otra sería 2 más 2, 4, 3 más 4, 7, 3 más 7, 10, 2 más 10, 12, 6 más 12, 18, y así sucesivamente, 2 más 18, 20, 1 más 20, 21, 2 más 21, 23, 3 más 20, 26, 1 más 26, 27, 2 más 27, 29, 1 más 29, 30. ¿Sí? Ya. Ya tenemos también la frecuencia relativa, ¿sí? 2 treintavos, 0.067, 2 centavos lo mismo, 3 centavos, 0.1, 3 centavos, 0.1, y así sucesivamente, ¿sí? Y la suma de todas ellas tiene que darme 1. La frecuencia relativa acumulada, asimismo, empezamos con la primera frecuencia relativa 0.067, la segunda sería 0.067 más 0.067, 0.134, la tercera frecuencia relativa acumulada sería 0.1 más 0.134, 0.234, la cuarta frecuencia relativa acumulada sería 0.1 más 0.234, 0.334, y así sucesivamente con las demás, ¿sí? La última frecuencia relativa acumulada tiene que coincidir justamente con 1, ¿sí?
¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, aquí, bien. Interpretando, interpretando esta tabla, si no es que solamente hay que decir cálculo, sino que también hay que interpretar los resultados. Por ejemplo, en la fila 4 lo que me dice es que la frecuencia acumulada de 10, la frecuencia absoluta acumulada de 10, aquí que es en la fila 4, en esta fila que está aquí, significa que existen 10 personas con edades comprendidas entre 5 y 21 años, es decir, mayores o iguales que 5, pero menores que 21. ¿Sí? ¿Por qué me dice eso? ¿O por qué así es que se interpreta? Porque recordemos que aquí la frecuencia, la columna de frecuencia absoluta, ¿sí? Lo que me indicaba es la cantidad de personas que caen en este rango de edad, que caen en este intervalo de edad. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Lo que me va a dar en cambio la cantidad de personas que caen desde el mínimo valor hasta llegar a este rango, es decir, entre 5 y 21 años, ¿sí? Porque estoy tomando las personas que están comprendidas en intervalos menores, ¿sí? Eso me quiere decir. Bien, eso me quiere decir esta frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? ¿Ok? Bien, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la frecuencia relativa justamente en esta misma fila, 0.1. Que eh, que las tres personas cuyas edades caen en este intervalo de mayores o iguales que 17 pero menores que 21, estas tres personas me representan el 0.1 el 0.1 de la muestra, o también dicho de otra forma, el 10% de la muestra, el 10% del total, ¿sí? Me representa el 10% del total, ¿sí? Eso me quiere decir. Ya. Ahora, con la frecuencia absoluta acumulada, perdón, con la frecuencia relativa acumulada, 0.334, significa que el 33.4% de las personas tienen edades comprendidas entre 5 a 21 años de edad, sin incluir los 21 años, ¿ok? Eso me quiere decir, eso es la interpretación que se da de los resultados, ¿sí? Bien. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿sí? Vamos haciendo este ejercicio donde hemos estudio realizado a 40 personas acerca del nivel de proteínas, se tuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Construir una tabla de frecuencias, ¿sí?
vamos a construir la tabla de frecuencias y vamos a realizar 5 intervalos, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está diciendo que el número de intervalos es 5, ¿sí? Estamos haciendo la tabla y tenemos lo siguiente. Para construir los intervalos de la variable, tenemos que tener un rango y como ya tenemos un número de intervalos, podemos calcular la amplitud, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a tener un valor mínimo. De todos los datos, el mínimo sería 0, ¿sí? Okay. Yo les doy aquí un consejo. Cuando trabajen con datos que tengan cierta cantidad de dígitos o de cifras, entonces, si yo quiero ver el mínimo de datos, entonces, primero veo cuántas cifras tienen los datos. Aquí tengo cifras de datos de una cifra, datos de dos cifras y de tres cifras, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver los mínimos, tengo que trabajar o ver los datos que tengan la menor cantidad de dígitos o la menor cantidad de cifras. En este caso, bueno, como aquí tenemos un 0, sí, es más que obvio que el 0 sería el mínimo dato, ¿sí? Ahora, con el máximo, ahora para tener el mayor valor, es decir, el máximo, vamos ahora aquí a tomar la cantidad de datos que tienen tres dígitos, ¿sí? Ya que queremos encontrar un máximo, por lo tanto, trabajemos con los que tienen tres dígitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el máximo vendría a ser, y vemos el último dígito, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? En este caso, el mayor es 4, con el dígito 4. Sería, el dato mayor sería 491, 491, y ahí tenemos. Entonces tenemos los datos mínimos y máximos, ¿sí? Ya. Estos, eh, con estos datos obtengo el rango R, que sería igual a 491, que es el máximo menos el mínimo 0. Esto me da 491, ¿sí? Muy bien. Ahora, con esto ya puedo obtener la amplitud de los intervalos, que sería en este caso la amplitud I sería en este caso amplitud de intervalo. En minúsculo. Sería el rango, que sería 491, dividido para el número de intervalos, que es 5. ¿Cuánto es esto? 491 dividido para 5. Esto me da 98.2. ¿Sí? Que esto viene a dar aproximadamente, vamos aquí a coger el símbolo de aproximación. No está aquí el símbolo de aproximación. Bueno, ya. ¿Dónde está este simbolito? Aquí está el símbolo matemático. Aquí está. Ya. Bien, dicen que hay que aproximar al intervalo más cercano, ¿sí? Pero eso también depende, ¿sí? O sea, no es que el intervalo tiene que ser exacto, o sea, tal como me dice aquí el cálculo. Puede ser un valor alrededor de lo que me da allí, pero entero, ¿sí? No entero. Y hay que elegir una amplitud que sea más cómoda trabajar con los datos que tengo, ¿sí?
En este caso, conviene tomar una amplitud, por ejemplo, no de 98, ¿sí? Ni tampoco de 99, ya que se va a hacer medio, medio incómodo trabajar con esa amplitud, sino mejor vamos colocándole una amplitud de 100, ¿sí? ¿Ok? Entonces, con esa amplitud se podría trabajar de manera más cómoda y ahora sí vamos a armar los intervalos. Y mi intervalo sería desde el mínimo 0 hasta 0 más 100, 100. Es decir, 100 sin incluir, ¿sí? Segundo intervalo sería desde 100 hasta 200, ¿sí? Tercero sería desde 200 hasta 200 más 100, 300 sin incluir. Cuarto sería desde 300 hasta 400. Y quinto sería desde 400 hasta 500, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? O sea, no es tan importante la amplitud del intervalo. Lo más importante es que todos mis datos, ¿sí? Todos los datos estén contenidos dentro de el intervalo total. Es decir, si yo aquí hago un barrido de todos estos intervalos y armo solamente uno, tendría un intervalo total de 0 hasta 500 sin incluir, ¿sí? Y justamente todos mis datos caen. Tengo el máximo dato es 491, que está dentro de 500, ¿sí? Dentro de ese intervalo que termina en 500, ¿ok? Por lo tanto, sí es válido esos intervalos que aquí se han colocado y obviamente la amplitud, ¿sí? Bien, marca de clase, 0 más 100, 100 dividido para 2, 50. Segunda marca de clase, 100 más 200, 300 para 2, 150. Tercera marca de clase, 200 más 300, 500 dividido para 2, 250. Cuarta marca de clase, 300 más 400, 700 para 2, 350, ¿verdad? Quinta marca de clase, 400 más 500, 900 dividido para 2, 450, ¿sí? Bien. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Cuántos datos están dentro de este intervalo? De mayores o iguales que 0, pero menores que 100, ¿sí? ¿Sí que me quiere esto decir? Tengo que ver si simplemente los datos que tengan hasta dos cifras o hasta dos dígitos, ¿sí? ¿Ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya, algo que también es muy didáctico es ir tachando, ¿sí? Ir tachando según cómo se vaya llenando, ¿sí? Ya, vamos aquí. Ya. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer nomás con pluma. Entonces aquí tengo, por ejemplo, para este primer intervalo, comprendido mayores iguales que 0, pero menores que 100, simplemente tengo que coger los datos que tengan hasta dos dígitos nomás, ¿sí? Entonces aquí tengo 1, 2, ¿sí? 3, 4, 5, 6, dos dígitos, un dígito, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Entonces aquí tengo 11. Aquí sería, la primera frecuencia absoluta sería 11, ¿sí? La segunda, los datos que están en mayores o iguales que 100, pero menores que 200, ¿sí? Ya. O sea, sí, sí se dan cuenta que allí es más cómodo obtener las frecuencias, ¿sí? Entonces, mayores o iguales que 100, pero menores que 200 serían los datos de tres dígitos, pero cuyo dígito sea, cuyo dígito de las centenas sea solamente uno. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tendríamos 12, ¿sí?
Ahora vamos con los datos que están mayores o iguales que 200 pero menores que 300. Es decir, con aquellos dígitos de 3 cifras cuyo dígito de la centena sea solamente 2. Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Ahora vamos con los datos que son mayores o iguales que 300, pero menores que 400. Es decir, datos de 3 dígitos, pero cuyo dígito de la centena sea solamente 3. Entonces, bueno, aquí están todos cubiertos. Tendríamos aquí 1, solamente 1, ¿verdad? Sí, sin más. Y ahora vamos con el último intervalo, que son los valores mayores o iguales que 400, pero menores que 500, ¿sí? Entonces tendríamos solamente aquí 1, aquí también hay 2, 1, 2, nada más, 2 nada más, ¿sí? Ahí está, ¿ok? A ver si no se me pasó uno. 11, 12, 14, 15, se me ha pasado uno. Ah, no, sí también. 14, 15, 15, 15 también. 12, 14 más 11. No, no. Ahí tenemos. Entonces aquí la suma de ellos tiene que darme el número de datos. En este caso tenemos 40, ¿verdad? Entonces sumemos. Bueno, 14 más 1, 15. Ya, ahora acá tenemos 12 más 2, 14, más 11, 14 más 11, 25. 25 más 15, 40. Y justamente coincide con el total de datos, ¿sí? 40. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya, muy bien. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces empezamos con 11, que sería justamente que hay con la primera frecuencia absoluta. Entonces tenemos aquí 12 más 11 sería 23. 14 más 23 sería 37. 37 más 1, 38. Y 38 más 2, 40. ¿Sí? Justamente tiene que coincidir con el total de datos, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? La última frecuencia absoluta acumulada coincide con el total de datos. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Sería 11 dividido para 40. 11 dividido para 40. Bueno, aquí vamos ya haciendo una más fácil. 11 dividido para 40. 0.275. ¿Sí? 0.275. 12, ahora 12 dividido para 40, 0.3. Sí, ahora 14 dividido para 40, 0.35. 1 dividido para 40, 0.025. Y 2 dividido para 40, sería 0.05. Y todo eso tiene que sumar 1. ¿Sí? Todo esto aquí tiene que sumar 1. Frecuencia relativa acumulada. Empezamos con la primera frecuencia relativa, 0.275. Y le vamos sumando las demás. La segunda frecuencia relativa acumulada sería 0.3 más 0.275. Eso me da
0.575. La de acá 0.35 más 0.575 y eso me da 0.925. La otra 0.025 más 0.925 me da 0.95, ¿sí? Y 0.95 más 0.05 tiene que darme 1, justamente me da 1, ¿sí? Entonces, coincide, ¿sí? Coincide con lo que está acá. Bien. Ya, tenemos aquí este ejemplo. Vamos ahora a determinar las horas que hace falta para completar la siguiente tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces tenemos aquí, vamos completando esta tabla de frecuencias y empecemos. Entonces esto nos puede dar como ejercicio para resolver y tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos que llenar la tabla de frecuencias, ¿sí? Así es, sí. Entonces nos dan los datos que están aquí, nos dan frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Por lo tanto, vamos empezando a llenar los datos. Por ejemplo, por el lado de la frecuencia absoluta no puedo hacer mucho porque a pesar de que tengo aquí datos, no me dan el número de datos ni tampoco los datos. O sea, no puedo decir, por ejemplo, qué datos están en este intervalo, qué datos están en este intervalo que está acá, qué datos están en este intervalo que está acá. No se puede todavía. ¿Ok? Entonces, por aquí no se puede hacer mucho. Por el lado de la frecuencia acumulada, lo que puedo hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo la última frecuencia acumulada y justamente la última frecuencia acumulada coincide con el valor, con el número de datos n. Es decir, aquí tendría 200. Y en este caso n sería 200. Es decir, tengo 200 datos. ¿Sí? Este es 200 justamente, que es el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, me coincide con el número de datos. ¿Sí? Entonces aquí tengo 200. El número de datos es, en este caso, 200. ¿Sí? Seguimos. Ya, para esta frecuencia acumulada que tengo aquí para la tercera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya, entonces, fijémonos aquí. Si aquí, ya, si aquí tengo 30, entonces para llegar a 170 me haría falta la segunda frecuencia acumulada. ¿Cuánto aquí haría falta? 140, ¿verdad? 30 más 140, sí, 170. Ahora, ya teniendo, aquí ya tendría F2. F2. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta F2, entonces aquí tengo 140 y aquí tengo 60, entonces ¿cuánto me hace falta para llegar aquí? Sumarle a 60 para llegar a 140, 80, ¿verdad? 80. Entonces, con esto tengo la frecuencia absoluta de F2, que sería 80, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Este, ya justamente aquí, fíjense, la frecuencia absoluta de F2 coincide con su frecuencia relativa, 80 dividido para 200, 0.4, ¿sí? Bien. Ahora, ya. Si ya tengo la frecuencia absoluta y ya tengo aquí también el total de datos, puedo calcular la primera frecuencia relativa. 60 dividido para 200, 60 dividido para 200, eso me quedaría 0.3, ¿verdad? Entonces H1, 0.3, ¿sí? Entonces ya tengo esto de aquí, esto de acá, esto que está acá, ¿sí? Ya, veamos aquí también, si aquí tengo, por ejemplo, 30 dividido para 200, ¿sí? Esto me quedaría 0.15, ¿verdad? Que sería H3.
Ya, ¿qué más tendríamos por acá? Si aquí tengo 0.10, que es H4, me puedo servir para calcular F4. Entonces, recordemos que H4 es igual a F4 sobre N. De aquí despejo F4 y me queda que sería H4 por N. Sería 0.1 multiplicado por 200. Y esto sería igual a 20. ¿Sí? Aquí tengo 20, ¿sí? Ya. Si aquí tengo 20 más 170, 190, ¿verdad? Sí, con esto calculo F4. Es decir, esto que está acá. Y para llegar a los 200, aquí me hace falta 10, ¿verdad? Entonces, F5 sería 10. ¿Sí? ¿Cómo está acá? Y me faltaría H5, que sería 10 dividido para 200. Son 0. Y me quedaría 0.05. ¿Sí? Y hasta calcular H5 y ya está entonces completa la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Ya, estos ejercicios les quedan para que ustedes lo practiquen y bueno, dejemos así la clase. ¿Sí? Ok, gracias jóvenes por su atención. Estos ejercicios por favor practíquenlos ustedes. ¿Sí? Y nos vemos en la siguiente ocasión, ¿ok? Gracias jóvenes, que tengan buena tarde. Gracias, licenciado.